Relatos de suspenso. El circo. En el sur del Tolima vivía Angelita con su familia. Un día, por primera vez, llegó un circo a la vereda. Su padre le había contado que los payasos eran misteriosos y a la vez peligrosos, que no había que confiar en ellos. Pero Angelita, en su inocencia y curiosidad, ardía de ansiedad por ir al circo y conocer los personajes y animales que habían traído. Ponía a la madre nerviosa con la cantaleta: «Mamá, quiero ir al circo, llévame por favor, así sea a escondidas de mi padre. Llévame, prometo que me comportaré muy bien». Entonces la madre le hizo prometer que si se decidía a llevarla, su padre ni los demás hermanos debían enterarse, porque estaría en graves problemas con su padre. A lo que Angelita contestó: «No, madre, lo mejor es que vayamos con mis hermanos. Sería demasiado egoísta no llevarlos y que se pierdan la experiencia tan bonita que vamos a vivir». La madre accedió y planearon la ida al circo cuando su padre se fuera para la parcela, pues él siempre se iba con trabajadores y llegaba al anochecer. Eso les daría el tiempo para ir tranquilamente al circo. Pero lo que no sabía su madre era la magnitud de la curiosidad de Angelita, pues ella era a la que su padre siempre le compartía experiencias paranormales y muchas cosas más de misterio, terror y suspenso. Emprendieron viaje y la madre no se cambiaba por nadie. De ver a sus hijos emocionados era una felicidad como de otro mundo. Por fin llegaron al circo. Como llegaron temprano, se hicieron en primera fila y empezó el show de malabaristas. Después apareció el elefante haciendo trucos, pero cuando empezaron a salir los demás animales, Angelita pudo percibir tristeza en los ojos de todos ellos, algo que no pudo aceptar. Parecía que la emoción había desaparecido. Ya su madre no le notaba la misma felicidad, mientras que sus hermanos sí disfrutaban de cada actuación. La niña, con sus ojos a punto de soltar su primera lágrima, empezó a ver globos por todo el salón, hasta que por fin apareció el personaje que Angelita había esperado tanto ver, el payaso Rin Rin, con su sonrisa de misterio y a la vez de terror, sensaciones que pocos pueden percibir, pero que para Angelita eran muy evidentes. En su pequeña mano izquierda masajeaba una cabeza de ajos muy fresca que había sacado a escondidas de la cocina de su madre, pues su papá le había enseñado un truco de magia, pero también le advirtió que no debía practicarlo en contra de nadie, que solo se lo enseñaba a ella, pero sin imaginar que la curiosidad de Angelita no tenía límites. Mi tormento, como le llamaba su padre, siguió frotando la cabeza de ajos, mientras el payaso hacía reír al público con sus ocurrencias y de vez en cuando dirigía su mirada hacia Angelita, quien estaba esperando el acto con el que pondría en práctica por primera vez su magia, hasta que llegó el tan anhelado momento, que consistía en trepar un tubo hasta el techo de la gran carpa. El payaso empezó a trepar y el público a aplaudir, pero quien más se emocionaba con los aplausos era Angelita. Por eso masajeaba con más ansias la cabeza de ajos, y cuando el payaso iba a punto de culminar de trepar, Angelita dijo las palabras mágicas que su padre le enseñó en secreto. Cuando terminó de pronunciarlas, el payaso cayó, dejando al público asombrado, porque así no era el final del acto. Pero lo único que reflejaba en su rostro una gran sonrisa y satisfacción era Angelita, porque según ella, el truco de masajear una cabeza de ajos y pronunciar las palabras mágicas mirando fijamente al payaso o malabarista mientras realiza su magia para que caigan, había funcionado a la perfección. Con lo que no contaba era que la protección que habían colocado para que Rin Rin cayera despacio agarrado de la tela no lo protegió por el impacto inesperado y fuerte de la caída, dando por resultado el deceso del payaso. En ese momento de dolor y confusión, la madre de Angelita cayó en cuenta que su hija había tenido que ver en la tragedia. De inmediato agarró todos sus hijos y se fueron despavoridos para la casa. Estando allí, enfrentó a su hija, exigiéndole la verdad, la cual Angelita aceptó. Les prohibió contarle a su padre, pues temía que se fuese en contra de ella por haberlos llevado al circo. Pero como era una vereda, los comentarios no se hicieron esperar.
y antes de llegar a casa, su padre se enteró. Al llegar, les preguntó a todos: «Ustedes no fueron al circo, ¿verdad?». Todos contestaron en coro: «No, padre». El tiempo pasó. El circo se fue dejando el recuerdo y el dolor de la muerte de Rin Rin. Una noche, estando Angelita en la profundidad de su sueño, empezó a escuchar unas risas y aplausos. Fue despertando y vio a un hombre con cara de payaso aterradora, sonriendo al lado de su cama. No pudo contener el llanto y salió corriendo a la habitación de sus padres. Ellos la consolaron, haciéndole creer que había sido una pesadilla, pero el payaso Rin Rin siguió apareciendo en los sueños de Angelita y en la escuela, donde aquella vez se había instalado el circo. Cuentan los habitantes que viven cerca que en las noches, cuando solo se escucha el canto de los grillos y el ladrido de los perros, escuchan aplausos y la risa escalofriante de un payaso. Hay quienes también lo ven en la entrada de dicha escuela, con un manojo de globos, acompañado de un ambiente de horror, como queriendo cobrar venganza. Angelita creció, pero nunca dejó de dormir con la luz prendida. A los 15 años, su padre enfermó y en su delirio siempre repetía: no debía enseñarle, no debía enseñarle. Una noche de tormenta, el viento tumbó el árbol de mango del patio y el agua entró hasta la sala. Angelita soñó que el payaso la llevaba de la mano por la carpa vacía. «Tu acto no terminó», le dijo Rin Rin, con la boca cosida y los ojos negros. «El público todavía espera el gran final». A la mañana siguiente, Angelita no estaba en su cama. Su madre encontró la ventana abierta y en el marco huellas de zapatos enormes, mojadas de barro. En el suelo, una cabeza de ajos y 3 globos rojos amarrados al espaldar de la silla. Desde entonces, cada 17 de noviembre, fecha en que el circo llegó a la vereda, los niños de la escuela nueva salen para sus casas antes de las 5, porque a esa hora, dicen, se escucha un tubo metálico vibrar, como si alguien trepara por él. Luego, un silencio, después un golpe seco y un aplauso que viene de ninguna parte. Los más viejos cierran las puertas y les dicen a los pequeños: no miren, no masajeen nada. Y nunca, nunca repitan palabras que no entiendan. Y si pasas por la escuela vieja una noche sin luna, verás un globo rojo flotando solo en la entrada. Si te acercas, el globo baja hasta la altura de tu cara y detrás, reflejada en el plástico brillante, aparece la sonrisa de Rin Rin, esperando a que alguien más quiera jugar al circo.